que cada 26 de marzo se conmemora el Día del Cáncer cervicouterino, un llamado a la prevención, un llamado al autocuidado también en el caso de las mujeres, por supuesto. Todos debiésemos tener autocuidado, pero en el caso del cáncer cervicouterino, las mujeres ahí somos las llamadas. Y para profundizar en este tema, ya está en contacto con nosotras nuestra invitada del día de hoy, a quien le damos la más cordial bienvenida, a la matrona Ailín Sarria, quien además está a cargo de los programas del Servicio de Salud Coquimbo, así que es la asesora de programas de la Seremía de Salud Coquimbo, y le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, Ailín? Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias por el espacio para dar este importante mensaje. Sí, es importante ahí generar conciencia. Cuéntanos un poquito respecto de la incidencia que tiene hoy día en nuestro país y en la región también el cáncer cérvico-uterino. Sí, mira, bueno, el cáncer cervicuterino, este cáncer afecta a las mujeres. Si bien no es el principal cáncer que mata a nuestras mujeres, tanto en el país como en la región, pero sí produce la mayor cantidad de muertes en mujeres en edad reproductiva. Eso quiere decir en mujeres que son jóvenes, en edad, ¿no es cierto?, que están reproduciendo aún. Y lo importante de este cáncer, que tiene a diferencia de los otros cánceres, es que si se detecta a tiempo, incluso podemos llegar a no producir un cáncer y tratarlo. Entonces, este es un cáncer que tiene etapas precancerígenas donde uno puede detectar lesiones, tratar las lesiones y sin la necesidad de llegar a que se produzca en sí el cáncer. O sea, si llega una edad, ¿cierto?, de las mujeres comienzan anualmente a realizarse el examen, y acudir a la matrona, al ginecólogo, a estar en constante autocuidado, podríamos evitar una muerte o tener que llegar a etapas de tratamiento del cáncer cervicuterino. Exactamente. Mira, con los datos preliminares que manejamos, el año pasado en nuestra región de Coquimbo fallecieron 46 mujeres a causa de este cáncer. Respecto de, Em, sí, 46 sí, mujeres, pero respecto de años precedentes, teniendo en cuenta también que todavía estábamos en el marco de la pandemia, así un poco más fuerte, porque la pandemia no se ha ido, pero ¿cómo había estado respecto de las cifras? con respecto a que al tamizaje, Sí, al tamizaje y lo que se ha generado también de muerte, porque claro, pasó también que muchas personas durante la pandemia tuvieron miedo de acudir a sus acudirse. controles o de esto que hacíamos habitualmente las mujeres cada año, como de ir a nuestro ginecólogo, a la matrona, a hacernos los exámenes correspondientes. El temor también inhibió que muchas personas realizaran estas conductas que quizás eran frecuentes. Sí, mira, efectivamente tal, y para contextualizar a las personas que a lo mejor no conocen, en el contexto del cáncer, es uno de los pocos programas que tiene un programa de prevención y pesquisa. Y ese programa de prevención y pesquisa justamente apunta a, a tamizar, que significa a buscar a mujeres, en un grupo de mujeres que es una población objetivo, a través de un examen, en este caso es el Papa Nicolau, para saber cómo se encuentra su cuello del útero y si tiene una infección por VPH, que es el principal causante del cáncer, de este tipo de cáncer. Y el Papa Nicolau, nosotros como región, lamentablemente, tenemos una muy baja cobertura. A ver, para que este programa sea exitoso y nosotros podamos decir que sí, podemos prevenir el cáncer cervicuterino a través de este programa de pesquisa, deberíamos tener un 80% de cobertura de Papa Nicolau en las mujeres de 25 a 64 años. ¿Ya? Ese es nuestro grupo objetivo, lo que no significa que mujeres menores de ese grupo etario o mayor de ese grupo etario no se lo puedan realizar, pero nuestro foco principal está enfocado en ese grupo de mujeres, y para, ¿no es cierto?, disminuir la mortalidad, nosotros deberíamos alcanzar la cobertura óptima, que es un 80%.
Sí, se nos pegó un poquito la transmisión. Estamos a través de Zoom conversando a esta hora con la matrona Ailín de Sarria, quien es además asesora de programas de la Seremi de Salud Coquimbo. Hoy profundizando en el cáncer cérvico-uterino. El día 26 de marzo se conmemoró el Día del Cáncer Cérvico-Uterino, así que estamos conversando con Ailín. Ahí sí la retomamos de nuevo. Sí, disculpa, es que estamos con problemas de conexión. Em, y nosotros como región creo que quedé en que tenía que ser el 80% de cobertura del Sí. Papa Nicolau, ¿no es cierto? Y nosotros en el año 2022 tenemos una cobertura de un 42% a nivel regional. A nivel nacional hay un 45% de cobertura, que también es poco, pero nosotros como región estamos aún incluso más bajos sobre la media nacional de la cobertura en este grupo objetivo. Aileen, ¿a qué se puede atribuir esta baja? Porque es casi el 50% menos, digamos, 42% a nivel regional, 45% a nivel nacional, cuando lo que se requiere es el 80%, es una cifra bastante distante. ¿Es desconocimiento? ¿Es porque las mujeres no nos ponemos primero en el sentido de decir, debo preocuparme por mi salud y partir por mi salud también sexual y reproductiva, digamos, y en ese sentido uno todos los años ya entrando, digamos, en cierta edad, tener esta conciencia? ¿Nos falta educación? ¿Nos falta querernos un poco más? ¿Cuál dirías tú ahí en la apreciación que tienen ustedes también desde la Seremía y desde el Ministerio? Hay muchos factores. Principalmente es que si nos remontamos varios años atrás, estoy hablando de 30 o 40 años atrás, la muerte por cáncer cervicuterino era bastante elevada. Incluso era una de las primeras causantes de muerte por cáncer en las mujeres. Y a raíz que se implementó, ¿no es cierto?, este programa de prevención y pesquisa a través del Papa Nicolau, esta mortalidad fue disminuyendo. En algún momento entonces se empezó podríamos decir que empezamos a relajarnos las mujeres con respecto a este examen, al ver que ya no nos estábamos muriendo, ¿no es cierto?, tanto del cáncer cervicuterino. Sin embargo, todos los años fallecen mujeres a causa de este cáncer, que yo lo puedo pesquisar precozmente y tratarlo incluso en etapas antes de que sea cáncer. Ahora, también hay otros factores, por ejemplo, la capacidad del sistema de salud en poder llegar a todas las mujeres, ¿no es cierto?, de este grupo etario con respecto al recurso humano, la mujer trabajadora que ha venido, ¿no es cierto?, desde que se ha insertado en el campo laboral con mayor fuerza en la última década. Por eso también aprovecho de transmitir inmediatamente que existe una ley que protege a las mujeres trabajadoras desde los 40 años, donde el empleador por ley debe facilitarle medio día de permiso para que pueda ir a hacerse esos exámenes y la verdad es que esta ley es poco conocida, entonces yo la aprovecho de mencionar. Todas las Sí. mujeres que tienen desde 40 años hacia arriba tienen por ley medio día de permiso para ir a hacerse tanto la mamografía como el Papa Nicolau. Qué bueno que lo Y comentaste, para porque es los algo poco hombres, conocido, es poco muy conocido y es poco por ley. Y conocido. de hecho, si las empresas no lo facilitan, pueden ser multadas. O sea, si una mujer Ah. pide este permiso y no se lo otorgan, ella puede ir, ¿no es cierto?, a denunciarlo y le toman una infracción a esa empresa o a ese empleado. Perfecto. Aileen, tú lo decías también respecto del VPH, el virus papiloma humano. Hay varios tipos también de virus. ¿Qué pasa con la prevención? Porque tenemos poco también como de prevención respecto de las enfermedades de transmisión sexual. Nos cuidamos poquito y en ese sentido ahí también los hombres, tanto hombres como mujeres, tenemos responsabilidad, sobre todo en el virus papiloma humano, porque claro, en las mujeres nos desencadena o nos puede afectar el cuello del útero, en este caso generando el cáncer cervicuterino, pero cómo generar conciencia también en las nuevas poblaciones respecto de estos temas. Muchas gracias por tu pregunta, porque justamente lo que tenemos que apuntar es a la prevención primero, después, ¿no es cierto?, a la pesquisa precoz, y la prevención primero parte por la educación y transmitir la información. Justamente, y como lo mencionaba, el principal causante
de que se produzca este cáncer es el virus del papiloma humano, o sea, el VPH. El VPH, si nosotros lo miráramos, existen más de 100 tipos de cepas y solo algunas son cancerígenas o de alto riesgo. Y hay algunas, que son otras, que también provocan las infecciones de transmisión sexual, como son, por ejemplo, las verrugas genitales o los condilomas, que son llamados. Por lo tanto, el llamado es justamente a mantener una sexualidad sana, responsable, a través de la prevención de estas infecciones, como cuidándonos con preservativo. O sea, en cada actividad sexual lo ideal es usar el condón femenino o el condón masculino, cualquiera que le acomode, para prevenir, ¿no es cierto?, el contagio de estas infecciones de transmisión sexual, que está incluida el VPH. Ahora, el uso del condón disminuye la probabilidad de adquisición de este virus, pero también no lo asegura 100%, porque como es un contagio a través del contacto con la zona infectada, puede haber otra zona que no está cubierta con el preservativo, en la cual yo me puedo infectar igual. Me explico. Las verrugas genitales, por ejemplo, pueden estar en la zona púbica, no necesariamente en el pene, y en el momento de la actividad sexual igual puede tener contacto la zona genital de la mujer o de un hombre, ¿no es cierto?, con esas verrugas genitales, y se puede contagiar de igual manera. Pero la utilización del preservativo disminuye bastante la probabilidad de adquisición de esta infección. Ahora, para el cáncer cervicuterino es fundamental, ya que, ¿no es cierto?, a través del preservativo nosotros prevenimos que esté en contacto con el cuello del útero la infección por este virus, ¿no es cierto?, que la mayoría de las personas en algún momento lo tuvimos, lo tenemos o lo tendremos. O sea, más del 80-85% de la población mundial en algún momento lo tuvo, lo tendrá o lo va a tener. Y la mayoría de las personas, la verdad es que nunca se va a enterar que tuvo alguna cepa del virus papiloma humano, porque la mayoría de las cepas no producen ninguna sintomatología. Pero si justamente se topa con estas cepas que producen las verrugas genitales, que generalmente son las 6 y las 11, o lamentablemente si se topa, ¿no es cierto?, con estas cepas que producen el cáncer cervicuterino, hay que estar, ¿no es cierto?, siempre teniendo nuestros exámenes al día, y las mujeres sobre todo teniendo su PAP al día, porque es el examen que hasta el momento es el gol estándar para detectar, ¿no es cierto?, los cambios, las lesiones que puedan haber en el cuello del útero. ¿Existe alguna sintomatología que las mujeres comenten, o solo a través de la pesquisa del Papa Nicolau uno puede evidenciar que tiene cáncer de cervicuterino? Cuando empieza la sintomatología del cáncer, lamentablemente existe sintomatología, Ya. pero es cuando ya el cáncer está instalado, cuando ya está muy Perfecto. avanzado, que por ejemplo son las hemorragias genitales, dolores muy agudos, ¿no es cierto? Eh, Reglas más abundantes, y puede que esté asociado o no con la menstruación, dolor y sangramiento al tener actividad sexual, por ejemplo. Eh, pero ya generalmente cuando se produce la mayor cantidad de sintomatología, que lo característico del cáncer es la hemorragia y los dolores intensos, es cuando ya está instalado el cáncer. Pero en las etapas previas, por ejemplo, cuando hay pequeñas lesiones, la verdad es que la sintomatología puede que no haya. Y es por eso que tenemos que hacernos el PAP. Voy a contextualizar un poco qué es lo que es el Papa Nicolau. O sea, Ajá. nosotros tenemos nuestro órgano reproductivo, ¿no es cierto?, que es el útero, y él, ¿no es cierto?, en una zona tiene el cuello del útero. Nosotras como mujeres no nos podemos autovisualizar el cuello del útero. Por lo tanto, siempre lo vamos a poder observar a través de un profesional que está capacitado, en este caso en los centros de atención primaria, en los consultorios, es la matrona o el matrón, en la parte privada también la matrona o el matrón, o los ginecólogos, ¿no es cierto?, que a través de una especuloscopía,
creo que la mayoría de las mujeres en algún momento no hemos realizado algún tipo de este examen donde se Exactamente. introduce un espéculo por la vagina y es así como la profesional o el profesional puede visualizar el cuello. Ahora, en algunos casos se puede visualizar a simple vista algunas lesiones, pero en algunos casos no. Cuando las lesiones son muy pequeñas no se pueden visualizar a simple vista y es por eso que se hace este examen, donde a través de una espátula de aire, que podríamos decir que es como con un palito de helado, pero que tiene modificada la punta, a través, ¿no es cierto?, de un movimiento que realiza el profesional, extrae células, no le va a sacar ningún pedazo, no le va a cortar nada, sino que arrastra células y lo pone en un portaobjeto, donde posteriormente se va a un laboratorio, donde los tecnólogos médicos, a través de un microscopio, visualizan si es que hay cambios celulares en el cuello del útero. ¿Ya? Las células de nuestro cuerpo tienen cierta forma y las del cuello del útero también tienen cierta forma. Entonces ellos a través del microscopio pueden observar si esas células están normales o han cambiado por causa de la infección del virus papiloma. Y es ahí, ¿no es cierto?, donde podemos decir si el PAP está normal o está alterado con alguna lesión. Y hay lesiones que van, lesiones etapa 1, lesiones tipo 2, lesiones tipo 3, cáncer in situ y ya cáncer avanzado. O sea, hay 3 etapas previas de lesiones antes de que se sitúe el cáncer, en la que podemos detectarlo a tiempo y tratarlo. Sí, tú decías también, Aileen, que hoy día la incidencia es más bien en mujeres jóvenes. Respecto de, no sé, hace 10 años la situación era parecida o esta situación se ha dado como en los últimos años. Siempre el cáncer cervicuterino, la mortalidad, estamos hablando de mortalidad, Ujú. está dada, ¿no es cierto?, en etapa reproductiva. Ah, perfecto. Eh, Independientemente de eso, igual las muertes generalmente ocurren en mujeres con edad más avanzada, pero aún así, a través de los años hemos visualizado que cada vez tenemos visualizaciones de cáncer en mujeres más jóvenes. Y eso quiere decir, o sea, un factor de riesgo, por ejemplo, es el inicio precoz de la actividad sexual sin protección. Entonces, eh, por eso te decía que independientemente de que nuestro grupo objetivo sea las mujeres entre 25 y 64 años, si yo tengo un adolescente de 14, de 15 que ya inició actividad sexual, a los 2, a los 3 años posterior a eso, ella igual tiene que tener su PAP al día, Ya. independientemente que no está dentro del grupo objetivo, pero ella ya tiene una actividad sexual iniciada, tuvo exposición, ¿no es cierto? Y sobre todo si tiene, ¿no es cierto?, más parejas sexuales y lo hace sin prevención del preservativo. Y esto también tiene que ver cómo está nuestro sistema inmune, que permite que si yo lo tengo un poco más deprimido, el virus actúe de manera más violenta, por así decirlo. Sí, totalmente. Se ha establecido más o menos que el virus en nuestro cuerpo puede permanecer aproximadamente unos 2 años sin causar ningún, estoy hablando de las partes de las cepas que son, ¿no es cierto?, eh, La 6 y la 11. oncogénicas, pues, o sea, que las 6 y las 11 causan las verrugas. Ah, ya. La 16 y la 18 son los principales causantes del cáncer cervicuterino, pero existen igual otras cepas. Ah, ¿Ya? perfecto. Independientemente de la cepa, se ha establecido que incluso el virus podría estar como 2 años en nuestro cuerpo y no presentar ningún signo ni presentar ninguna infección prolongada. Más allá de ese tiempo, cuando ya la infección se hace prolongada, podría comenzar a presentar daños celulares o presentar alguna sintomatología, ¿no es cierto?, ya sea en la mujer o en el hombre. Pero también existen mujeres, ¿no es cierto?, que se pueden infectar del virus y en menor de ese tiempo pueden estar comenzando a hacer una infección persistente. Pero para que se produzca un cáncer tienen que pasar años de que esa infección haya estado ahí persistentemente para que se produzca un cáncer. Es Perfecto. por eso, ¿no es cierto?, que
nosotros decimos que toda mujer que tiene actividad sexual, pasados 2 o 3 años, ya debería empezar a tener su PAP al día, porque podría a lo mejor visualizarse algo. Ahora, también hay otro examen que se está uniendo como refuerzo del Papa Nicolau, que es el examen del BPH. Que este examen, que es biomolecular, ¿no es cierto?, lo que hace es detectar la presencia del virus. No me dice si ese virus ha causado lesiones en el cuello del útero o no. Ya. Me va a decir si yo tengo o no tengo el virus. Y ahí, ¿no es cierto?, también es bueno porque como el PAP es operador dependiente, ¿no es cierto?, y hay aproximadamente un 40% de falsos negativos que pudieran haber. ¿Qué significa? Que a lo mejor yo sí teniendo el virus del papiloma, el PAP me salga de todas maneras normal, porque a lo mejor tomé una muestra, ¿no es cierto?, de una zona que no estaba infectada. En cambio, este examen del VPH me permite detectar si yo tengo o no el virus. Y así ya puedo estar pendiente de que en algún momento, ¿no es cierto?, tengo que estar siempre en control con un examen que es más específico para ver si es que mi cuello del útero comienza a tener cambios. Entonces son como complementarios en el fondo. Sí. Necesitarías Ahora, como... este examen tiene otro grupo objetivo, Ujú. que es de entre los 30 y los 64 años, eh, y también está disponible en la parte pública, pero en estos momentos todavía no tenemos, no llegan los kits a los centros de atención y hay un número limitado, lamentablemente, pero esperamos que con el pasar de los años se empiece a ampliar para que todas las mujeres en el grupo objetivo puedan optar a este examen. ¿Qué pasa en el caso de la vacuna que se aplica a los más pequeños? Perfecto, esa es la prevención primaria. Claro. Aparte es la educación que hablamos, ¿no es Ujú. cierto?, del autocuidado que bien mencionaste, está esta vacuna. Esta vacuna está incorporada en el Programa Nacional de Inmunizaciones dentro de la campaña de vacunación escolar, en la cual se administran 2 dosis a los niños y niñas de cuarto, la primera dosis, y quinto básico, la segunda dosis. ¿Ya? Justamente la vacuna que entrega el Estado para la prevención del virus papiloma contiene la protección de 4 cepas, la 6, la 11, la 16 y la 18, la 6 y la 11 que son las mayores causantes de las verrugas Claro. genitales, y la 16 y la 18 que son las causantes del cáncer cervicuterino. Por lo tanto, al administrar la vacuna a nuestras niñas y niños, estamos previniendo, ¿no es cierto?, la infección por este virus cuando ya comiencen a tener una vida sexual activa, ya no haya la transmisión de este virus. Conversamos a esta hora con la matrona Aileen Sarria, quien es asesora de programas de la Seremi de Salud, con quien voy profundizando en el cáncer cérvico-uterino. ¿Qué pasa con aquellas mujeres, por ejemplo, que se realizaron el Papa Nicolau este examen y se le detectaron algunas lesiones que todavía son incipientes? ¿Cómo aborda el sistema público esta situación, digamos, ocurriendo en el sistema? Dependiendo del tipo de alteración, Ujú. es que existe, ¿no es cierto?, y está establecido cuándo se debe repetir el Papa Nicolau nuevamente. Puede ser a los 6 meses, al año, por ejemplo. Ahora, si encontramos alguna lesión, ya ahí la usuaria es derivada desde la atención primaria al nivel secundario de atención a las unidades de patología cervical. Ahí la va a atender, ¿no es cierto?, en un policlínico, un ginecólogo que está en esta área, donde a través de otros exámenes visualizan y determinan justamente qué tipo de lesión tiene. El PAP es un tamizaje, visualiza si encontramos una usuaria que tiene una lesión, la derivamos a la unidad de patología cervical y ahí le hacen una colposcopía, ¿no es cierto?, que es la visualización de este cuello del útero a través de, de una de un
colposcopio, donde se visualiza de mejor manera el cuello del útero para visualizar qué tipo de lesión tiene y en qué etapa está. Y ahí el médico determina, dependiendo de la lesión también, si tiene que realizar una biopsia para determinar el tipo de lesión o si tiene cáncer y en qué etapa del cáncer, ¿no es cierto?, está para hacer los exámenes complementarios. Si tú Y ahí decías, se mantienen. ¿sí? Conversamos a esta hora con la matrona Ailín Sarria, quien es asesora de programas de la Seremía de Salud Coquimbo, hoy profundizando en el cáncer cérvico-uterino. Cada 26 de marzo se conmemora el Día del Cáncer de Cuello de Útero o cérvico-uterino para generar conciencia también respecto del autocuidado, respecto de la realización del examen de Papa Nicolau. Sí, Ailín. Sí, Sí, volvemos. quería preguntarte respecto, tú decías que hay 3 etapas previas antes de que lleguemos como a esta instancia en que el cáncer cervicuterino ya es casi irreversible, pero en ese sentido, ¿hay adherencia a los tratamientos? ¿Cómo ha funcionado en la región esa situación? No, ningún problema. La mayoría de las mujeres que son derivadas se atienden dentro de los plazos que corresponden y reciben su tratamiento. ¿Ya? Ahora, dependiendo de la etapa del cáncer, también es tratable. Si tenemos un cáncer que está in situ, existen procedimientos para extraer, ¿no es cierto?, los tumores que puedan haber o parte del cuello que esté infectado o en la totalidad en ese caso para tratarlo. Eh, pero efectivamente lo que nosotros apuntamos es que la mayoría de las mujeres, y sobre todo en el grupo etario que dijimos que es de 25 a 64 años, tenga este examen al día, justamente para visualizar la cantidad de personas, de mujeres que puedan estar infectadas con este virus o tienen alguna lesión para que sean tratadas a tiempo. ¿Ya? Muchas de las mujeres que han hecho un cáncer cervicuterino, cuando nosotros hemos revisado, algunas nunca tuvieron su PAP Ah, perfecto. o Aileen, algunas las tenían atrasadas. claro, Aileen, uno pensando en la usuaria de la atención pública, yo tengo que pasar por la matrona o por el ginecólogo para solicitar el examen de Papa Nicolau o puedo ir directamente a realizarme el examen en el caso del sistema público. O sea, el examen en el sistema público es realizado, bueno, en todas partes por la matrona o el matrón, ¿ya? En los centros de APS, en su consultorio, en su CEFAM, en su CECOF, etcétera. Es ahí. Yo le invito a que al centro de salud en la cual están inscritas o al que le queda más cercano, vayan y consulten porque muchos de los centros de salud tienen día del PAP. Eso quiere decir que si es, no sé, el jueves, por ejemplo, yo voy y me hago el PAP. Algunas veces tienen que pedir hora y en algunas ocasiones está la extensión horaria porque la mayoría de las mujeres que están en este grupo etario eh, también es una mujer trabajadora, ¿no es cierto?, donde muchas veces no se compatibilizan los horarios y muchos centros de salud hacen extensión horaria de 5 a 8 para que puedan acudir. Ahora, de nuevo informar que está protegida por ley, pueden ir a hacerse el examen del Papa Nicolau y la mamografía. Las mujeres desde los 40 años sí cubre la ley, o sea, a partir de los 40 años. Sí, está protegida por ley y tiene media jornada para poder realizar tanto el Papa Nicolau como la mamografía, decía, ¿cierto? Sí, Sí, ese es un súper por buen eso dato importante. yo los invito para que se acerquen a su centro de salud o llamen, consulten si es que hay algún día del PAP y si no es así, para que vayan, pidan una hora con la matrona o matrón para realizarse este examen. Aparte que si el examen en el sistema público a la mujer le sale normal, se lo debe repetir en 3 años. Ni siquiera es algo que se tenga que repetir, ¿no es cierto?, todos los meses o todos los años. Está establecido en el sistema público de salud que si el PAP está normal, en 3 años más, recién me tengo que volver a hacer el examen. Ah, perfecto.
Para ir cerrando, Ailín, reiterar este llamado, aunque suene mascadero, a que las mujeres nos preocupemos, que velemos por el autocuidado, que vayamos reconociendo también nuestro cuerpo. Pasa que muchas mujeres cuando uno conversa ni siquiera se miran el cuerpo. Entonces, eso ya es atentar contra nosotras mismas. Entonces, yo creo que es importante que nos miremos al espejo, que miremos nuestro cuerpo, pero que también acudamos a los especialistas para poder prevenir cualquiera de estas enfermedades y en el caso del cáncer cervicuterino realizarnos el examen Papa Nicolau. Sí, y desmitificar un poco también el cargo que muchas mujeres han arrastrado por años, por ejemplo, de esto que como es un tipo también, el contagio del VPH es un tipo de infección de transmisión sexual, pero el virus VPH, como lo dije anteriormente, más del 80% de la población mundial lo tuvo, lo tiene o lo tendrá en algún momento. Por lo tanto, es algo que ninguna mujer está ajena de que le puede pasar, independientemente si los factores de riesgo, ¿no es cierto?, no los tiene, que cuáles son el inicio precoz de la actividad sexual, eh, el, el uso, ¿no es cierto?, el no uso de preservativo, los anticonceptivos orales prolongados también son un factor de riesgo. Ahora, cuando yo menciono factor de riesgo, no significa que si yo he hecho eso me va a dar cáncer. Significa que, ¿no es cierto?, hay una mayor probabilidad Claro. de a lo mejor de contagiar. También hay factores de riesgo que son transversales para todos los tipos de cáncer. Igual hay que mencionarlos porque influyen, independientemente que sea un cáncer, ¿no es cierto?, por un virus, que son fumar, beber alcohol en exceso, mantener una dieta que no es saludable, tener una vida sedentaria. Y así como son los factores de riesgo, también hay factores protectores y justamente apuntan a mantener una vida saludable, a una alimentación saludable, actividad física, no fumar, no beber alcohol en exceso. El tabaco está presente como factor de riesgo en todos los tipos de cáncer. Sí, y en enfermedades cardiovasculares, en casi todas las enfermedades, ahí como transversal el Es consumo transversal. de tabaco. Te queremos agradecer, Ailín Sarria, matrona y asesora de programas de la Seremi de Salud Coquimbo, haber conversado con nosotros en esta tarde respecto del cáncer cervicuterino y hacer este llamado también a la prevención, al autocuidado en las mujeres. Que esté muy bien, una buena tarde. Muchas gracias. Nosotros nos escuchamos, vamos a la pausa comercial, ¿no? Que nos escuchamos, que patudez, vieja, la mía. Nos vamos a la pausa comercial, hacemos sanamente en esta tarde de día miércoles 29 de marzo.